mía, así como al ingeniero Guillermo Rosales, director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, quienes nos estarán dando los datos de producción y exportación de vehículos ligeros, así como las cifras del mercado interno, entre otros datos que ellos han considerado relevantes para reportar el día de hoy. Y bien, sin preámbulos, agradecería para que nos apoye con su presentación al licenciado Fausto Cuevas. Adelante, estimado Fausto, por favor. Muchas gracias, Alberto. Muy buenos días a todos. Buenos días a mis colegas de la IN, Alberto y Guillermo Rosales. Y pediría a Joram si me puedes ayudar con la presentación. Bien, pues en lo que inicia la pantalla, no sé si tenga algún problema técnico. Estaremos dando los resultados del primer semestre del año, enero-junio de 2021, tanto producción como exportación. Si tienes problema de compartir pantalla, Joram, quizá lo pueda hacer yo entonces directamente. ¿Pueden ver mi pantalla? No, no, aún no se ve, Fausto. Fíjate que creo que, porque aquí me aparece como que sí está. Sí, mira, no te preocupes. Michelle, ¿la puedes tomar del chat y proyectarla, por favor? Ya la, Creo que ya sí, dejé. permíteme. Porque yo tengo en mi pantalla, dice, estoy viendo la pantalla de Joram, pero pues me aparece en negro. Sí, a Sin mí embargo, también me parece. hay un mensaje en el chat de Marco Rivera que dice que ya se ve. Entonces, quienes no vemos, pues somos los expositores. No sé cuál es el problema, pero si tienen visibilidad los amigos de la prensa, pues podría yo ir comentando sobre mi presentación y que me ayuden alguien, pues Joram, que vaya adelantando la. Fausto, ya estoy compartiendo. ¿Sí la pueden ver? Fíjate que no se ve. No, hay algún tema aquí porque quienes sí lo ven son los invitados, los espectadores, y quienes no vemos somos los expositores. A ver, ahí ya se ve. Ahora sí. Listo. Muy bien, muchas gracias. Bien, la siguiente, por favor. Bien, en este periodo, digamos, el mes que reportamos, el mes de junio, tuvimos un crecimiento en el volumen de producción del 5.5% y en las exportaciones del 18.3%. Esto es el mes del año en curso comparado con el mismo mes del año pasado. Lo que se refiere al periodo enero-junio, el semestre de este año, las exportaciones crecieron en el 33.5% el mes, perdón, en el periodo, y 31.8% durante el mes. La siguiente, por favor. Bien. En producción, el mes de junio hubo un volumen de producción de 263.955 vehículos. Esto es, ya comentábamos, un 5.5% por arriba del mes de junio del año pasado.
Sin embargo, pues aún nos mantenemos un 23% por debajo de lo producido en junio de 2019, que se refiere al periodo completo, el primer semestre del año. La producción total fue de 1.595.701 unidades, que representan un crecimiento del 31.8% comparado con el mismo periodo del año pasado. No obstante, esto aún nos mantiene por debajo de los volúmenes de producción de 2019 en un 20.3%, es decir, 400,000 unidades menos se produjeron este año con respecto a la producción del semestre de 2019. Hemos enviado esta producción, el 88% a extranjero. La siguiente. En cuanto a la producción por segmentos, pues bueno, destaca que el 76% de lo producido corresponde a camiones ligeros, de los cuales el 46% fue de vehículos utilitarios o SUVs y el 30% de pickups. Esto, obviamente, pues estamos hablando del semestre enero-junio. Siguiente, por favor. Los volúmenes de producción que se alcanzaron durante el mes implicaron que tuviéramos una ocupación de la capacidad instalada casi del 80%. Siguiente, por favor. Y pasando a lo que es la exportación, en el mes de junio se exportaron 234.394 vehículos para un crecimiento respecto al mes de junio del año pasado del 18.3%. Sin embargo, aún estamos un 28.4% por debajo del mes de junio de 2019. En lo que respecta al periodo enero-junio, la exportación fue de 1.404.637 vehículos, es decir, un 33.5% más que lo exportado en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, pues seguimos quedando cortos respecto del primer semestre de 2019 en 20.5%. Sin embargo, es importante aquí destacar que en el promedio de los últimos 10 años, pues ya estamos un 4.5% por arriba de dicho promedio, que ha sido de 1.344.000 unidades. Y pues bueno, este año alcanzamos 1.404.000, lo que nos coloca en 4.5% por arriba. Siguiente. En cuanto a los destinos de nuestras exportaciones por región, la región de Norteamérica es el principal destino de nuestras exportaciones, representando el 82.4%. Tenemos en segundo puesto la región europea, con el 7.9%, y en tercer lugar en Latinoamérica, con 5.8%. A nivel de países, nuestro principal destino es Estados Unidos, que representa durante lo que va del año el 75.6% de nuestras exportaciones. Esto es, hemos enviado 1.062.519 vehículos
a los Estados Unidos. Le sigue en segundo lugar Canadá con el 6.8% total de lo exportado, con 95.087 unidades exportadas. Y en tercer lugar tenemos a Alemania, donde hemos enviado 77.982 vehículos y que representa el 5.6% del total de nuestras exportaciones. Siguiente. En cuanto a las exportaciones por segmento, en el mismo sentido que en la producción, pues predomina la exportación de camiones ligeros, que durante el primer semestre de este año representan el 80% de las exportaciones, el 79.6% corresponden a camiones ligeros, en que se divide el 48.6% son vehículos utilitarios o SUVs y el 31% corresponde a exportaciones de pickups. Siguiente, por favor. ¿Cómo está nuestra participación en el principal mercado destino de nuestras exportaciones? Bien, pues en el mes de junio enviamos a Estados Unidos 181.548 vehículos que representaron un crecimiento del 6.9% con respecto a lo exportado el año pasado. Para el primer semestre, las exportaciones de nuestro país a Estados Unidos sumaron 1.062.519 unidades para un crecimiento del 26.6% con respecto a lo exportado durante el mismo periodo el año pasado. Esto nos ha permitido mantenernos en el final del año con una participación en el mercado estadounidense del 12.8%. Nos ha mantenido en primer lugar entre los países que exportan vehículos ligeros al mercado estadounidense. Y es importante destacar esta participación porque, bueno, tradicionalmente nos ha permitido mantenernos como una plataforma exportadora de calidad mundial. Siguiente, por favor. Los reportes de balanza comercial al mes de abril nos muestran que en el mes de abril las exportaciones totales ascendieron a 40.800 millones de dólares, de los cuales 12.600 fueron de productos automotrices, y esto llevó a un saldo de balanza comercial del mes de abril de 1.500 millones de dólares en el caso de la balanza comercial total y de 8.100 millones de dólares en el caso del superávit de la balanza automotriz. Cabe destacar que durante los primeros 4 meses del año, pues la participación de las exportaciones en el total de lo exportado asciende a 30%. Y en cuanto al saldo de la balanza comercial, durante este primer cuatrimestre del año, pues en el caso del sector automotriz, la balanza comercial fue superavitaria en 27.641 millones de dólares, tanto que representan una ligera disminución respecto a
la balanza que tuvimos en 2019 del 2.3%. Sin embargo, el incremento con respecto al saldo que tuvimos el año pasado, pues es del 24.4%. Con esto concluyo mi participación. Entiendo que a continuación cedería yo la palabra al ingeniero Guillermo Rosales, director general adjunto de AMDA. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Fausto. Muy buenos días a todos. A continuación compartiré con ustedes la información relativa al mercado interno automotor con datos al mes de junio y con los datos también acumulados para el primer semestre de este año 2021. En días pasados compartimos con ustedes el previo, en el cual informamos que el mercado automotor mexicano durante el mes de junio logró la comercialización de 87,088 unidades, lo cual representó un incremento del 38.5% en comparación con junio del 2020. Resalta dentro de este resultado la persistencia del incremento en las ventas en comparación con el mismo mes del año pasado en todos los segmentos que conforman nuestra oferta de vehículos ligeros. Es importante resaltar el comportamiento dentro del crecimiento del segmento de usos múltiples, que incrementó 70.6%, seguido de los camiones pesados, que se incluyen en este reporte, únicamente 2 modelos, no confundir con el reporte general de vehículos comerciales pesados, y que muestran un avance del 44.3%. Por lo que hace a los automóviles subcompactos, tienen un incremento del 42.5%. Los vehículos que tocan a los camiones ligeros, los vehículos comerciales ligeros, avanzan 24.9%, los autos deportivos 35.6%, autos de lujo 16.6%, y los autos compactos 14.2%. Por lo que toca a el número de vehículos comercializados, como pueden ustedes observar en la tabla de la parte inferior de la pantalla, destaca en primer lugar el segmento de usos múltiples con 26,109 unidades, consolidándose con el liderazgo dentro de los segmentos en el mercado mexicano. Aquí creo que es muy importante que resaltemos dos factores. Por un lado, el mes de junio del año 2020 representó la reincorporación a las operaciones de los pisos de venta después del cierre obligado al que se vio sujeto nuestro país durante el mes de abril y el mes de mayo. Y con ello, como pueden ustedes observar, pasamos de las poco más de 30,000 unidades de abril, poco más de 40,000 unidades de mayo, a 62,861 en junio del año pasado. Y por ello, con este antecedente, el incremento que estamos reportando en junio de un 38.5%, si bien sigue siendo una tasa elevada, visto así como una fotografía comparativa del mes de junio, ya quedó muy lejos de lo que fueron los incrementos superiores al 100% que mostramos en abril y mayo. Todo esto dentro de la baja base de comparación que nos dejó el 2020 y que hoy en 2021 se refleja en estos significativos incrementos porcentuales.
Por otro lado, también es de destacar, creo que lo más relevante a destacar del resultado de junio es que estamos ya en una tendencia clara, franca, de el inicio de la curva de recuperación de nuestro mercado después de 48 meses con resultados negativos entre marzo del 2017 y febrero del 2021. El punto de inflexión, tal cual como lo compartimos con ustedes, se registró en marzo, y ya con 3 meses consecutivos con una tendencia favorable, estamos en la parte del inicio de la recuperación, el cual con estos datos y conforme a nuestros escenarios que se van confirmando, preveemos que será una ruta larga por recorrer y que nos llevará hasta el último cuarto del 2023, el primer cuarto del 2024, para estar en un nivel de ventas anuales o anualizadas superiores a 1.300.000 unidades. Esa es la justa perspectiva. Si pudiéramos únicamente quedarnos con la fotografía de junio contra junio y ver este resultado del 38.5% de forma aislada, cualquiera podría decir, si no tuviera los antecedentes, que magníficamente bien está corriendo el mercado automotor de vehículos ligeros en México. Con los antecedentes que todos ustedes conocen, pues sabemos que esto no es así. Lo más relevante es que ha iniciado la recuperación y que esta será larga y que no está ajena a una posible caída de nueva cuenta de modificarse las condiciones que privan en nuestra sociedad. Por lo que hace a los resultados del primer semestre, muy en línea con lo que acabo de comentar, llevamos comercializados 515.400 unidades, y esto nos muestra un avance del 18.1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Todos los segmentos del mercado muestran resultados favorables, significándose, tal cual como fue el resultado del mes de junio, el segmento de usos múltiples, tanto en lo que hace a el mayor porcentaje de incremento, 34.2%, como también el número total de vehículos comercializados, 155.429 unidades, con lo cual al cierre del primer semestre se refrenda el liderazgo de los vehículos de usos múltiples en el mercado mexicano. En segunda posición se encuentran los automóviles subcompactos en cuanto al número de vehículos comercializados, con 153.578 unidades, para un incremento del 10.6% en su comparativa respecto del primer semestre del año pasado. En la parte inferior pueden ustedes apreciar la gráfica en la que se muestra la estructura de mercado, y podemos ver que los vehículos de usos múltiples van ganando terreno, participan con el 30.2% de nuestro mercado, seguidos de los automóviles subcompactos con el 29.8%. En la comparación con mayo, tenemos una variación de 1.426 unidades en el mes de junio. Esto es, después de registrarse una venta de 87.088 unidades y compararla con las 85.662 del mes de mayo. Con esto estamos confirmando que la velocidad de la recuperación va disminuyendo. Era de esperarse por todos los asuntos que hemos mencionado. Por un lado, las bases de comparación respecto al año pasado, el factor estacional que siempre tiene una marca muy importante en el mercado automotor, y por otro lado, factores de coyuntura
como es la carencia aún de semiconductores que se provean a la industria automotriz para el ensamblado de los vehículos, y con ello disminuciones desde el lado de la oferta que disminuyen el número de vehículos comercializados en nuestro país, al igual que está sucediendo pues en todo el mundo. Esta gráfica que forma parte de nuestro menú de información es bastante ilustrativa de lo que he comentado a ustedes respecto de una visión más amplia de la condición del mercado automotor nacional. En efecto, el cierre del primer semestre nos deja con un incremento del 18.1% en comparación con el primer semestre del 2020, marcado por la pandemia COVID-19. Noten ustedes cómo al cierre del primer semestre del año pasado estábamos cayendo 31.9% en comparación con el 2019. Finalmente, el efecto del 2020 fue una caída de 28%, y contra eso estamos tratando de remontar. Nos encontramos todavía para poder encontrar los niveles comparables de venta dentro de este escenario de varios años, pues estamos con niveles similares a los del 2003, 8 años atrás, con condiciones de inversión muy diferentes que se desarrollaron dentro de nuestro sector justo durante el periodo 2013-2016, en el cual alcanzamos los mayores niveles de venta. Contra el año récord, contra el primer semestre récord en nuestra historia, que fue el primer semestre del 2017, nos encontramos 30.8% por abajo en lo que toca a el primer semestre de este año. Y creo que una forma más inmediata, más directa de poder ir contrastando los niveles de recuperación de nuestro mercado automotor, y sobre todo el efecto de la pandemia COVID-19, es medir el resultado contra el año inmediato anterior a esta pandemia, es decir, el 2019. Y contra el 2019 todavía nos encontramos 19.5% por abajo de lo que llevábamos hasta aquel primer semestre. Con lo que estamos observando, el resultado del mes de junio, vamos corriendo muy cerca de lo que es nuestra estimación para el año. Pueden ustedes ver el dato en que está mostrando la gráfica en los puntos amarillos, y la línea roja, que es el dato observado para 2021, cómo va muy cerca de nuestra estimación, con lo cual estaríamos esperando que al cierre del año nuestro mercado pueda estar dentro de una cifra muy cercana a 1.070.000 unidades. El mes de junio, con su resultado de 87.088 unidades, estuvo casi en el mismo nivel de nuestra estimación. Nuestra estimación para el mes fue de 87.096 unidades, una centésima de diferencia respecto al dato observado. Y finalmente, con el resultado del mes de junio, estamos sumando las ventas anualizadas en el orden de 1.028.200 unidades. Esto es sumando las ventas del mes de julio del 2020 a junio del 2021. Estaremos viendo todavía resultados que se mostrarán con una diferencia en términos de lo que ocurrió hasta el 2019, pero cada vez acercándonos más a la convergencia al 1.070.000, que es nuestra estimación para el cierre del año. Aquí ustedes pueden ver de manera
muy gráfica cómo va corriendo la curva de recuperación, este punto de inflexión que lo ubicamos en marzo de este año y cómo llevamos ya 3 meses posteriores de resultados positivos que esperamos se van a ir disminuyendo esta velocidad de recuperación y se vaya abriendo en su trayectoria hacia el futuro con una pendiente atenuada que esperemos llegue a el nivel del 2019, repito, hacia finales del 2023. Ojalá que pudiera ser mucho antes este punto. Sin embargo, hay factores adicionales a los que hemos venido comentando que se incluyen dentro del mapa de riesgos para esta esperada y necesaria recuperación del mercado. Los enumero rápidamente, lo que toca a no poder descartar un rebrote que lleve a tomar decisiones de restricción a la movilidad y a las operaciones comerciales, el riesgo también presente de que lo que actualmente se contempla como una burbuja inflacionaria pudiera prolongarse y con ello repercutir en la política monetaria y en las tasas directas de crédito automotriz, vinculado ambos temas y sobre todo con las condiciones en los commodities a nivel mundial que impactan los precios de los vehículos, del cual nuestro país no ha salido indemne con el incremento que hemos visto de los precios de los vehículos a lo largo del año por encima de la inflación y la persistencia, cuando menos hasta el primer semestre del 2022, de la insuficiencia de semiconductores que trae consigo una restricción a la oferta de vehículos. Esto dentro de lo que contemplamos como el escenario de riesgos para el mercado automotor mexicano y un factor adicional, como se los mencionaba, pues son las pretensiones del gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para regularizar los vehículos de contrabando que se encuentran en nuestro país y tal cual como ha sucedido en periodos de regularización y de legalización de vehículos chocolates, nos lleva a un periodo de disminución en la dinámica de las ventas de vehículos nuevos y de darse esta legalización seguramente que será un factor negativo que esté impactando nuestra recuperación. Por lo que toca a lo que ya comentaba, lo que son los precios, el comportamiento de los precios, que va vinculado también con la confianza de los consumidores, que siempre estamos dando un seguimiento puntual. En lo que es el último dato publicado por parte del INEGI del índice de confianza del consumidor, estamos teniendo resultados favorables en comparación con el mes de junio del año pasado. En lo que toca al quinto componente hay una mejora del 91%. El quinto componente es la disposición en los hogares para la adquisición de bienes de consumo duradero, del 56.2% en lo que hace a las perspectivas para la adquisición de vehículos nuevos y usados en un horizonte de los próximos 2 años. Sin embargo, con respecto a la comparación del mes anterior, el mes de mayo, vemos un retroceso en la confianza de los consumidores del 10% en el quinto componente, disposición para adquisición de bienes de consumo duradero, y casi un punto porcentual, 0.8%, en la disposición para adquirir vehículos en los próximos 2 años. Una posibilidad de esta disminución respecto al mes de mayo es cómo ha venido teniendo un efecto en el ánimo de los consumidores. Por un lado, el incremento de precios
básicos que están afectando a nuestra economía, la burbuja inflacionaria que les refería hace unos minutos, el precio del gas, precio de las tortillas, etcétera, noticias nacionales como el incremento de la inseguridad, los temas referentes a el debate postelectoral, la disminución en la velocidad de la campaña nacional de vacunación que registramos en el mes de junio en comparación con lo que se logró en el mes de mayo, y esto hace que se tenga esta disminución de confianza en comparación con el mes inmediato anterior. Por lo que toca al índice de confianza de los empresarios, concretamente en el rubro de manufacturas y en el rubro de equipo de transporte, vemos datos favorables en la comparativa anual, y si bien no hay un dato negativo como lo es en el caso de la confianza del consumidor para la comparación contra el mes de mayo, sigue siendo también bastante moderada el avance. En el crédito dirigido a los hogares y en particular al crédito automotriz, la buena noticia, y tal cual como lo habíamos venido anticipando, va disminuyendo la cartera vencida en crédito automotriz, que se ubica para el mes de mayo en 2.91%, en lo que toca al crédito otorgado por los bancos para la adquisición de vehículos, ya por abajo de los niveles de 3% que tuvimos desde el mes de octubre, y creemos que esto seguirá mejorando, todavía lejos de los niveles récord de 1.2% de cartera vencida que vimos en 2015, pero mucho más cerca de niveles de 2% que son, digamos que dentro de la estructura de riesgo de los productos crediticios, muy administrables para la banca, y con ello eliminar un factor de riesgo que pudiera haberse mostrado en el mercado automotor, que es una restricción en el otorgamiento de crédito. Hay, sí, mayor acuciosidad en la autorización para las solicitudes de crédito, en términos de evaluar con mayor grado de confianza la posibilidad de pago, y esto es lógico, es natural, y finalmente obra en favor del sistema. Y lo que sigo resaltando es que el tema de cartera vencida no es un problema, no es un foco rojo, sigue siendo una alerta, pero con una perspectiva favorable desde lo que constituye nuestro análisis. Con estos datos se mantiene los niveles de tasa de interés entre el 12 al 17% en crédito automotriz, como la que ocupa la mayor parte de la cartera. El 52.5% de la cartera automotriz vigente en el año, en lo que va del año, está en este rango de tasa. Por otro lado, es también muy relevante el hecho que va disminuyendo el resultado o el efecto negativo del año pasado. Vemos que durante el periodo enero a mayo se registraron 262.580 créditos para la adquisición de vehículos nuevos, lo que representó un incremento del 13.1% con respecto a 2020. Recordando que en 2020 la venta de autos cayó 28%, pero el crédito para la adquisición de vehículos nuevos cayó poquito más del 30%. Con este resultado acumulado a mayo, tenemos una participación del 61.3% de los vehículos nuevos financiados dentro del total de los vendidos. Sigue ocupando un primer lugar muy consolidado los créditos otorgados por las financieras especializadas en financiamiento automotriz,
el 76.55%, puesto de manera muy gruesa. 3 de cada 4 vehículos financiados son otorgados los créditos por las financieras de marca, mientras que 1 de cada 5, el 21.76%, es financiado por los bancos. Ha disminuido a lo largo del año la participación de las empresas de autofinanciamiento. Participan con el 1.79% durante el periodo enero a mayo. Lo que les anticipaba como un factor de riesgo, de preocupación, el comportamiento de la inflación. Con los datos conocidos el mes de mayo, se ubica en 5.89% el índice general, 9.15% el índice de incremento de variación de precios para los vehículos, y con datos a la primera quincena de junio, tenemos un incremento en el índice general en términos anualizados del 6.02%, mientras que el de vehículos es del 9.17%, lo cual pues nos lleva a observar que durante la primera quincena de junio hubo incrementos adicionales a los que ya venían siendo observados hasta el mes de mayo. Y con ello, esta posición de la inflación, tanto del índice general como en particular de los vehículos, se convierte en una limitante por partida doble. Cuando se incrementan los precios de los vehículos, pues es necesario disponer de mayor solvencia, de mayor ahorro para poder adquirir un vehículo. El ahorro en cuanto a el enganche que hay que aportar para poder recibir un financiamiento, la solvencia en términos de lo que se necesita tener de liquidez mensual, que se tendrá que incrementar para poder subsanar el incremento en las mensualidades del financiamiento como producto de contratar un crédito más elevado para la adquisición del vehículo por el incremento del precio. Y en lo que toca a la inflación, de manera de la inflación general, pues el efecto es muy directo. Al requerirse de mayores recursos financieros en las familias para hacer frente a los gastos primarios, tan simple como pagar el gas, pagar las tortillas, pagar todo lo que se refiere a educación, transporte, etcétera, que estará consumiendo más recursos de los periodos inmediatamente anteriores, pues nos hará más difícil el poder tener recursos disponibles para la adquisición de un vehículo. Y ese es el efecto que tiene la inflación, y en particular el incremento de precios de los vehículos, como un factor limitativo que estamos enfrentando durante este año, adicional a todos los que venimos enfrentando desde años anteriores, y en particular el del 2020 con la crisis económica y desempleo que dejó. Es justo esta variable, la del empleo, que como ustedes pueden ver en la línea punteada roja, si bien se encuentra en un franco proceso de recuperación, sigue estando en niveles negativos en comparación con los años previos a este momento que estamos viviendo. Y sobre todo, un dato adicional es que toca a los ingresos. No es únicamente el número de empleos, sino los sueldos y salarios que se han visto disminuidos. Se están recuperando empleos, pero con menores sueldos, con menores prestaciones, y eso dificulta el poder ampliar la oferta, poder ampliar la demanda por parte de los consumidores mexicanos, y con ello poder tener una recuperación más pronta del mercado automotor. Llegamos a la parte de nuestro reporte dedicado a evaluar el comportamiento de la importación de vehículos usados. Los datos disponibles al mes de mayo nos apuntan
a que en el periodo de enero a mayo hay un incremento del 18.2% en los vehículos usados importados, muy en línea con lo que ha venido siendo el comportamiento del mercado de vehículos nuevos. Igualmente, si observamos únicamente el mes de mayo, incrementaron 118.5%, al igual como cuando comentamos las cifras de mayo para el mercado de vehículos nuevos, pues hay que tener la perspectiva de que en mayo del año pasado estaba cerrada la frontera casi en su totalidad, y las restricciones a la movilidad hicieron que se desplomaran las ventas en 2020 y por lo tanto nos quedemos como línea de evaluación pues con lo que ha venido transcurriendo entre enero a mayo. En síntesis, esperamos que el resultado de vehículos usados importados bajo el canal tradicional para el primer semestre, una vez que conozcamos los datos de junio, va a seguir estando muy alineado con lo que ha sido la trayectoria a lo largo del año. Sin embargo, lo que se tendrá como factor totalmente de modificación es de la concreción del anuncio que ha hecho ya el presidente para regularizar los vehículos de contrabando. Aun cuando el anuncio inicial limitó el proceso de regularización al estado de Baja California, en un evento posterior, el presidente dejó abierta la posibilidad de ampliar esta regularización a el resto de los estados fronterizos y ya diferentes gobernadores, aprovechando esa puerta abierta por el presidente López Obrador, pues han alzado la voz, han alzado la mano para reclamar que sus estados también sean incluidos en la regularización, con lo cual pues se podría fácilmente configurar un escenario catastrófico de regularización abierta a todo el país. Caso concreto del gobernador Rosa Saizpuro de Durango y de el gobernador electo por San Luis Potosí, el señor Gallardo, que han hecho esta petición de que se incluya a sus entidades en la regularización. ¿Qué hay detrás del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues entre lo que hemos evaluado y lo que conforma la posición de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, es una respuesta del presidente a las reiteradas peticiones de regularización del contrabando que le ha hecho presente el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Es importante recordar en estos espacios de comunicación, lo hemos compartido con ustedes, la labor que Jaime Bonilla ha venido desarrollando para regularizar el contrabando vehicular desde su llegada a el Senado de la República, en cumplimiento a su oferta electoral del 2018, cuando ganó su escaño en el Senado y que ratificó en 2019 cuando compitió y ganó la elección para gobernador de Baja California. Ha habido una consistencia en la intención de regularizar el contrabando por parte del gobernador Bonilla. Baste señalar la creación del Instituto de Verificación Vehicular y de combate a la contaminación que su gobierno envió como iniciativa de ley al Congreso local y que contó con la aprobación mayoritaria del legislativo de Baja California, vigente a partir del año 2020, con efectos muy bajos en cuanto a la intención de regularizar los vehículos que circulan en el estado de Baja California de manera ilegal. Y aquí cabe hacer la precisión que en su momento señalamos la violación a nuestro marco jurídico con la creación de dicho instituto, con las atribuciones, las funciones y los objetivos del cual se le dotó, y esa advertencia que oportunamente hicimos y a la que hubo oídos sordos por parte del gobernador y también del Congreso de Baja California,
fue retomada, fue validada en cierta forma con la interposición que hizo la Consejería Jurídica de la Presidencia por conducto del doctor Julio Scherer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es este el punto que nos lleva a señalar la incongruencia en la que cae la administración federal ante el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los argumentos bajo los cuales su propia administración acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir en esencia y en el fondo la regularización del contrabando, son muy claras, son muy bien detalladas, muy bien analizadas. Hay también dentro de este recurso de inconstitucionalidad un análisis de los efectos negativos de la regularización del contrabando, más allá de las violaciones al orden jurídico federal, y esto se concatena con el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, que tuvo a bien el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendar el 24 de diciembre mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, manteniendo en esencia el decreto de julio del 2011, y no solo ello, sino que amplía su vigencia no únicamente por un año como lo habíamos venido teniendo, sino hasta el final de su administración. Dentro de los considerandos para la emisión de este decreto, el gobierno del presidente López Obrador hace referencia a algo muy relevante dentro de lo que hemos avanzado a lo largo de estos más de 15 años de fase para regular la importación y la introducción ilegal de los vehículos usados, y que es la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante justo lo que fueron los amparos en contra del decreto de julio del 2011. Luego entonces, cuando las instancias de diferentes instancias del gobierno federal han dejado en claro el efecto negativo, lo no deseable que es para nuestro orden jurídico la regularización del contrabando y la necesidad de tener un comercio de vehículos usados ordenado, pues resulta totalmente incongruente, lo repito, el que ahora se pretenda dar pie a la regularización de los vehículos de contrabando. ¿Qué es lo que podemos esperar? Esto es una película que ya hemos visto, es crónica de un desastre anunciado. Lo que estaremos viendo de concretarse la regularización es que estarán entrando vehículos que buscarán tener la legalización de su estancia en el país bajo las instancias de ese decreto de regularización y dejando de lado los mecanismos de control que están marcados en el decreto. Y eso es lógico de suponer, puesto que las condiciones serán mucho más laxas, mucho más flexibles, tal cual como se prefigura en diferentes proyectos de los cuales hemos tenido conocimiento de forma no oficial, trabajados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la coordinación del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Lo que queda claro y refrendamos es la disposición de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores para buscar un comercio de vehículos usados transfronterizo ordenado, que permita tener una oferta complementaria a disposición de los consumidores mexicanos que elijan dentro de un menú de productos, siempre y cuando se salvaguarden la naturaleza de la calidad de los productos en cumplimiento con las disposiciones ambientales, con las condiciones físico-mecánicas, con la seguridad de no importar, de no legalizar y de no otorgar placas a vehículos con reporte de robo en Estados Unidos, vehículos con declaratoria de pérdida total en el país vecino, vehículos
siniestrados bajo hundimiento por fenómenos de huracanes, tal cual como sucedió con el huracán Katrina, que dejó miles de vehículos inundados y muchísimos de esos miles presentes en el parque vehicular en México con total impunidad, con total laxitud y bajo la responsabilidad de los funcionarios federales que en su momento autorizaron los términos de la importación que ordenó el presidente Fox. Y por ello es que de manera respetuosa pero formal pedimos al gobierno de la República que no continúe con esta intención totalmente negativa de regularizar el contrabando. Hemos pedido ser recibidos por los diferentes funcionarios del gobierno federal, sin que, y aquí debo de decirlo y reconocerlo ante ustedes, hayamos tenido éxito en nuestra gestión. Nos encontramos todavía trabajando sin tener ratificación de fecha, pero con la disposición expresada de que sí se realice una reunión de trabajo con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y dentro de las funciones y rol específico de esta secretaría, pues se encuentra justo el ser un eje de vinculación y coordinación de la agenda del sector empresarial con el resto de las dependencias del Ejecutivo, y es el caso por el cual ciframos todavía cierta esperanza en que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dé marcha atrás en este anuncio y haga una revisión mucho más exhaustiva entre los propios funcionarios de su gabinete, con los cuales a lo largo de los diferentes meses hemos interactuado y han mostrado su rechazo a la regularización, y por ello lo que ha sido también una revisión de los resultados de los 19 procedimientos de regularización registrados entre 1979 y 2011 para que se pueda reconsiderar este anuncio en el que finalmente la mayoría de la ciudadanía saldremos perdiendo. Habrá claramente beneficiarios de esta disposición. En primerísimo lugar, los violadores de la ley que han introducido el contrabando y lo han comercializado, y por supuesto quienes cargarán con el beneficio político de presentarse como los salvadores de los más necesitados al otorgarles un título, un pedimento de importación y un reconocimiento a la legalidad de sus vehículos chatarra, basura automotriz, y finalmente introducida como mercancía de contrabando. Dejo a ustedes, y para concluir mi intervención, la expectativa para el mes de julio, que estamos evaluando en AMDA en 84,236 unidades. Con este dato estaremos rondando el dato grueso que estoy comunicando, es 1,070,000 unidades, con las particularidades, claro, que arroja nuestro modelo econométrico muy puntual en cuanto a un resultado de 1,069,366 unidades. Debo de decirles que este dato que estamos mostrando lo hemos actualizado conforme a los supuestos igualmente actualizados para el crecimiento de la economía nacional, medida a través de la tasa anual del Producto Interno Bruto, las estimaciones hacia el final del año de la inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y la participación del financiamiento dentro del mercado automotor. Con esto cierro mi presentación, invitándolos a que revisen con mayor detenimiento, con calma, nuestro reporte de mercado interno automotor, y que puedan ustedes extraer mucha más información, y como siempre atentos a sus cuestionamientos. Muchas gracias, Alberto, quedamos a tus órdenes. Gracias, estimado Memo, por esta importante e interesante presentación. Julio, si me ayudas, por favor.
La que sigue. Bien, como lo hemos venido reportando mes a mes, hemos tenido un muy importante crecimiento en lo que va del año. Respecto a la fabricación de autopartes se refiere, para finales de este año hemos pronosticado al mes de julio un cierre anual de casi 95 mil millones de dólares, que a diferencia del mes pasado que reportábamos, rondábamos por ahí de los 92 mil millones de dólares. Esto nos mantiene como el quinto productor de autopartes a nivel mundial, lo que refleja, sin lugar a dudas, una industria dinámica, sana y confiable para la inversión. En cuanto a la producción de autopartes en Norteamérica se refiere, se pronostica para el cierre de este 2021 alrededor de 240 mil millones de dólares solo para Estados Unidos. En segundo lugar, México con casi 95 mil millones de dólares, como ya lo comentamos. Y en tercer lugar, Canadá, con un cierre aproximado de 29 mil millones de dólares para este 2021. En cuanto a los principales estados productores de autopartes en México, como lo hemos venido reportando mes a mes, pues, y seguramente ya lo tienen muy grabado, en el lugar número 1 o el principal estado productor de autopartes en México es Coahuila con el 17%, Chihuahua con el 12%, y a ver, no le quiten el ojo de encima a Guanajuato, que ya tiene el 11%, y a Monterrey, que está rondando el 10.9% de la producción nacional y que se están peleando el segundo lugar. Esto es muy importante, así que en los siguientes meses veremos cómo se va desarrollando y quién ocupará este segundo lugar de la producción nacional de autopartes. Bien, en cuanto a exportaciones, adelante Julio, por favor. Estamos ahí. En cuanto a exportaciones e importaciones de autopartes mexicanas, más del 90% de las exportaciones van destinadas al mercado norteamericano. En cuanto al periodo de enero a abril se refiere, con un 90.8% destinado al mercado de Estados Unidos y un 2.4% para Canadá. El resto para China con un 1.2%, Brasil 1.1% y el resto. Ahora bien, en cuanto a importaciones se refiere, nuestro principal proveedor de componentes y raw material es Estados Unidos, como ustedes ya lo saben, con un 51.2%, China en segundo lugar con un 14.5%, vemos a Japón con el 6.2%, Alemania 5.6%, Corea del Sur 5.4%, Canadá casi con un 4% y el resto. Por lo que nos da como resultado entre exportaciones e importaciones una balanza positiva superior a los 8 mil millones de dólares, solamente, haciendo de especial énfasis, solamente de enero a abril del presente año. Bien, ahora vemos en su pantalla, podrán observar cuáles son aquellas principales autopartes que exportamos, ya lo hemos señalado muchas veces aquí, son las denominadas o las que se fabrican con mano de obra intensiva, porque es tan competitivo México en cuanto a la fabricación de estas autopartes se refiere. El principal autoparte que exportamos son los arneses, segundo lugar partes troqueladas y accesorios para carrocería, asientos y sus partes, cajas de cambio, sus partes, mecanismos de frenos, motores, aparatos de alumbrado, aparatos de aire acondicionado, ejes y bolsas de aire. Estos son los principales autopartes que exportamos a las distintas regiones que vimos en la lámina anterior. En lo que se refiere a las importaciones, pues simplemente podemos ver en esta lámina que importamos los componentes para fabricar las autopartes que exportamos, señaladas en la lámina anterior, como lo son partes troqueladas, los componentes para las cajas de cambio, componentes para dispositivos de cara audio, motores de combustión interna, componentes para los propios arneses que fabricamos muy exitosamente en el norte del país, componentes para frenos,
componentes para los propios ejes, componentes para las bolsas de aire, los componentes para sistemas de dirección y los componentes para asiento. Bien, ahora pasamos al histórico de ventas de Estados Unidos y el pronóstico del cierre para este 2021, el cual se ha mantenido en cuanto a las ventas se refiere alrededor de los 17 millones de vehículos vendidos en dicho país. Cifras muy alentadoras, ya que como lo hemos expuesto, Estados Unidos es nuestro principal cliente, al cual le enviamos más del 80% del total de la producción de autopartes hechas orgullosamente en México. En cuanto al empleo se refiere, tenemos cifras favorables con un 0.4%, pero lo más importante de todo esto no solo es que hemos estado creando empleos pese a la pandemia, pese al desabasto y las problemáticas que hemos vivido en el sector automotor mexicano, sino que hemos tenido que, es decir, no hemos tenido que rescindir del personal ocupado, y por lo contrario, lo hemos mantenido y lo hemos aumentado en beneficio de las familias mexicanas que dependemos de este importante sector o del sector más importante para la economía de México, y que como ustedes saben, somos el principal generador de empleos, incluso superior a el sector agroalimentario. Entonces, esto no solamente es, pese a una pandemia y pese a las problemáticas que sufre el sector automotor, no solamente lo hemos mantenido, sino hemos crecido en cuanto al empleo se refiere. Bien, ahora veremos, ven en su pantalla, en cuanto al empleo de la industria de autopartes en la zona de Norteamérica. México ha destacado por ser el principal generador de empleo en cuanto a esta región se refiere, y como lo vimos también y principalmente en México. Y obviamente en cuanto a otros sectores se refiere, aportando para esta zona de Norteamérica, o digamos que la zona NAFTA, un 57%. Estados Unidos en segundo lugar con un 38% y Canadá en tercer lugar con un 5%. Entonces, el generador principal, no solamente para México, sino para toda la zona de Norteamérica, es México. Bien, pasemos ahora a la parte de los semiconductores, que es un tema que vivimos día a día y que así bien lo reportamos. Lo hemos venido reportando mes con mes y le damos el seguimiento puntual. Como ustedes saben, y ya lo hemos visto aquí, fabricación de vehículos en el mundo 2021 es un aproximado de 83 millones, para lo cual la afectación que se pronostica para el cierre de este 2021 es alrededor de 4.5 millones de vehículos, lo que se ve reflejado en un 5.4% del total. Estamos hablando básicamente que la afectación principal a nivel mundial la tiene Norteamérica con un 31%, es decir, de estos 4.5 millones de vehículos que se ven afectados en el mundo, la mayor afectación de estos 4.5%, el 31% lo tiene Norteamérica, el 27% lo tiene Europa, China tiene con un 19%, Japón y Corea 14%, hablamos también de Sudáfrica, que está alrededor del 6% de afectación, Asia del Sur 4%, y Medio Oriente con el 0.3% de afectación. A diferencia del mes pasado, y como lo comentamos, íbamos a tener un incremento en cuanto al desabasto de semiconductores para el reporte de esta conferencia de prensa del mes de julio, que hacemos referencia a las cifras anteriores que reportamos en el mes de junio, pues esta afectación de 4 millones. Tenemos aquí un incremento de un poco más de 400,000 unidades, y así es como lo comentamos, que tendríamos y que señalaríamos esta afectación en incremento todavía en el mes de junio. Bien, en cuanto a la afectación en la zona de Norteamérica, se estima la fabricación de alrededor de 15 millones, por ende consideramos que para el cierre de 2021 se tendrá una afectación alrededor de 1.3
millones de unidades, lo que se ve reflejado con un 9.1% del total de esta zona. Hablando específicamente por país, la afectación principal la tiene Estados Unidos, es decir, de este 1.3%, de 1.3 millones de unidades, el 67% de afectación lo tiene Estados Unidos, México el 18% y Canadá el 15%. A diferencia del reporte pasado, como lo comentamos aquí también, que se va a incrementar para este reporte, la diferencia no ha sido tan grande como se pudiera esperar. Es decir, el mes pasado tuvimos un reporte de 1.2 millones de unidades para el reporte de este julio 2021, 1.3 millones de unidades. Eso es en cuanto a semiconductores se refiere. Ahora bien, como ustedes recordarán, pues el pasado 1 de julio se cumplió pues ya un año de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, ahora llamado TEMEC, y como lo hemos venido mencionando, pues ahí INA, en colaboración con pues, nuestras asociaciones hermanas, como la propia mía, AMPACT, en fin, tuvimos pues una labor muy importante en cuanto a los trabajos realizados en ese entonces en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, llamado en ese entonces NAFTA, y que pues nos llevó más de 2 años ahí en cuarto de junto estar en estas negociaciones, pero que al fin pudimos llevar a cabo un cierre benéfico para el sector de autopartes, y que pues bueno, el pasado 1 de julio ya se llevó a cabo pues ya este primer aniversario de este importante tratado, o el más importante para México, hablando de forma horizontal. Pues ya se cumplió un año, por lo que les presentamos algunos datos de interés, pronosticando una producción de autopartes en Norteamérica de alrededor de 365 mil millones de dólares para este 2021. Entonces ponemos aquí datos muy importantes que seguro les serán de mucho interés. Por ejemplo, Estados Unidos representa el 66% de la producción de la región, México, del cual México aporta el 26%, es decir, del 100%, 66 Estados Unidos, México 26% y Canadá el 8%, y que a lo largo de estos últimos más de 25 años que inició en aquel entonces, 1994, dio inicio al Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, pues Canadá ocupaba el segundo lugar en cuanto a producción de estos 3 países se refiere, y que pues a lo largo de esos 25 años México ha sabido aprovechar cabalmente este Tratado de Libre Comercio, ahora renovado, ahora TEMEC, y pasó pues de ser el tercer lugar a ser el segundo lugar con una aportación del 26%, y Canadá quedándose atrás con un solo 8%. Entonces, Estados Unidos, importante mencionarlo, se ha mantenido en esos porcentajes. Entonces, el ganador de este tratado que tenemos con América del Norte, sin lugar a dudas, ha sido México, porque ha sabido aprovechar bien las oportunidades, ha sabido sacarle provecho a todos y cada uno de los capítulos que así lo integran, y que pues todavía tenemos un buen techo para andar, para poder seguir fabricando y exportando a Estados Unidos y Canadá. En el caso de México, es el principal proveedor de autopartes, ya lo hemos enfatizado en estas conferencias de prensa, como ya lo comentamos, pronosticando una exportación tan solo a Estados Unidos con un valor superior a los 70 mil millones de dólares. Cifras bien importantes, porque incluso México tiene con otros países una balanza o un intercambio comercial muchísimo inferior a eso, y nosotros solamente exportamos a Estados Unidos, o sea, para que vean el monstruo de la industria. Canadá representa el 9.8% de las importaciones de autopartes que realiza Estados Unidos del mundo,
se emplea cerca de estamos hablando de casi 1,5 millones de trabajadores en el sector de autopartes de Norteamérica. Ya lo vimos anterior en una gráfica en la cual pues México aporta superior al 50% de estos empleos, generando al sector de autopartes de Norteamérica, que esto se ve reflejado ya en 865,000 puestos directos para México. ¿Okay? Estados Unidos genera el 38% y Canadá el 5%. Y bien, finalmente quiero aprovechar el espacio para hacer un breve comercial que más que comercial yo creo que diría es una oportunidad, una herramienta. En la EINA queremos vincular a la cadena de proveeduría de Norteamérica, no solo para dar el cumplimiento al valor de contenido regional de las reglas de origen del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, sino también para fortalecer el sector automotriz mexicano, y para eso hemos creado una plataforma virtual de vinculación de proveedores para poder realizar una solución a las necesidades habidas del sector. Y que en las siguientes semanas estaremos realizando una conferencia de prensa con organismos cúpula y esperamos también la participación del gobierno federal para dar a conocer los detalles a que esto se refiere. Por lo que los invitamos a visitar el sitio que tienen ahí en su pantalla, www.willing.org, para que vayan familiarizándose con lo que trata esta plataforma, con todo lo que ofrece, y que en general es una herramienta, una solución que hemos creado para tocar no solamente cumplimiento de reglas de origen, sino, como ya lo comenté, también para fortalecer la cadena mexicana, vinculando entre distintos proveedores, Tier 1, Tier 2, en fin, los distintos actores de la cadena de proveeduría mexicana y norteamericana, pero principalmente enfocado a México. Y bien, con esto, muchísimas gracias y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Michelle, por favor.